Y bueno, cracks, todo listo para el primer video del día que va a quedar muy interesante. Mucha atención porque bueno, llevamos mucho tiempo o varios días con lo que ha pasado con Thibaut Courtois en el Atlético de Madrid y un antimadridista de pura cepa de nacimiento y que probablemente nunca lo vaya a superar como Lobo Carrasco, le ha traicionado el subconsciente. Preste mucha atención porque este tipo, el del diario Marca, José Félix Díaz, de manera inteligente lo llevó a un terreno en el que, bueno, lo puso en una situación que quedó en ridículo. Mira que semana tras semana creo que he hecho videos que he dicho la peor humillación de la historia, pero creo que esta es la definitiva. No creo que vayamos a ver un ridículo peor de Lobo Carrasco como el que vamos a ver en breve porque es tremendo. Y ya les adelanto, va relacionado con Messi y cómo llevan años con la doble vara de medir. Es absolutamente impresionante. También vamos a escuchar algo gravísimo de Tony Freisa relacionado con el caso Negreira y bueno, como ellos lo admiten y se ríen de nosotros así porque les da la puta gana. Quiero que arranquemos con algo de Xavi, que bueno, según Josep Pedrerol, pero es que me causó la verdad una risa increíble. Vamos a reproducirlo, muchachos. El otro día me comentó el entorno de Xavi. ¿Eh? ¿Qué dice el entorno? Es Lamine el que le está salvando la cara. Rafinha, Y creo que en muchos partidos es cierto. yo sé, Rafinha, Lewandowski. El Barça es muy bueno con Lamine Yamal. Cuidemos. El año pasado estaba Lamine en el Barça. Cuidemos. Pregunto, ¿el año pasado estaba Lamine en el Barça? Sí. Ah, vale. De Xavi Igual Fue el mejor de un Barça malo. Vale. Pero este año tiene la... Es que me parece increíble. A ver, no vamos a caer en el punto de decir que lo que dice Josep Pedrerol va a misa, porque bueno, sabemos todos que es un mentiroso y un manipulador, pero sabiendo que viene del entorno de Xavi, del mismo Xavi realmente, no me extrañaría que esta ridiculez tan ridícula, y me perdonan que repita y valga la redundancia, no me extrañaría que esto haya salido incluso de la boca del propio Xavi. Es como una exnovia que no supera. Ya, Xavi, supéralo. Te quedó grande ser un entrenador, porque como futbolista eras brillante, eras maravilloso. Para muchos, el mejor centrocampista de la historia. Para mí no, pero para muchos sí. Y si me dice alguien que estás entre los 5 mejores centrocampistas de la historia, yo no voy a llamar loco a esa persona, pero como entrenador se sabía, se dijo en un principio que venías verde, que eras un mediocre, lo que sea, y ha quedado evidenciado. Supera lo que Flick es una persona que ha sabido cómo tratar un vestuario, entre otras cosas, que ha sabido cómo entrenar a un grupo de futbolistas, bueno, bastante complicado. Siento que a Flick las cosas se le van a torcer un poco en lo que vaya avanzando un poco la temporada. Creo que la plantilla que le dan es un poco justa. Y bueno, pero realmente, como decíamos el año pasado, el Barça necesita un entrenador serio. Nosotros clamamos porque no te fuera, pero sabíamos que un entrenador medianamente serio por lo menos iba a poner a estos chicos a competir, por muy malos que sean. Los otros equipos de la liga es que son un drama absoluto. Ya en la Champions es otra cosa y ahora es que la cosa se pone buena. Me parece sencillamente brillante. Por eso les digo, no es para quererle a Pedrerol, pero uno entiende que viniendo el nombre de Xavi ligado, ya uno piensa que puede ser una realidad teniendo en cuenta lo ridículo que es este hombre. Pasemos al siguiente video. Y bueno, mi gente, en el siguiente video vamos a ver a Tony Freisa allí en el partidazo de Cope con Juanma Castaño. Y es que lo que dice me parece sencillamente gravísimo. Más que grave, es sencillamente de loco. Vamos a darle play. ¿De verdad tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freisa? Siempre. Miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero es que Incluso cuando pagaban. Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, estás... Es verdad. Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Lo más importante es reconocerlo en la vida. No, pero es que es así, o sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí. Errores... Chicos, es que me parece increíble lo mismo que decíamos en principio cuando salió lo del caso Negreira, que se lo decíamos, por ejemplo, de personajes como J. Jordi, decíamos, o sea, este tipo claramente acaba de reconocer el delito para el Fútbol Club Barcelona y este impresentable lo ha dicho nuevamente. Es que, de verdad, si esta gente supiera que el juez, obviamente el juez no va a tomar la declaración de Tony Freisa para enjuiciar al Barça, pero si supieran la gravedad de lo que están diciendo y que si esto fuera a influir en algo en el juicio,
te aseguro que estarían rectificando como locos porque prácticamente acaban de decirlo. Es como que digan, no, mira, es que yo en el trabajo había un compañero que me hacía bullying, he llegado yo, le he metido una golpiza y lo mandé al hospital un par de días, pero lo estoy justificando porque él me hacía bullying, se metía conmigo, con mi familia, con lo que sea, etcétera, etcétera. Igual no me quita la culpa, no me quita la responsabilidad de lo que hice y probablemente tenga que acudir ante las autoridades a que me hagan un juicio o lo que sea. Es que me parece sencillamente increíble. Si esta gente es capaz de reconocerlo en televisión abierta, nacional e internacional, como sea, imagínense ustedes las barbaridades que se dirán en privado y todas las cosas que seguramente ni siquiera sabemos. Es sencillamente impresionante. Por eso yo digo que ellos están muy relajados creyendo que aquí no va a pasar nada y que porque supuestamente al Madrid lo favorecían, esto no va a tirar para adelante. Y yo cada vez estoy más convencido de que les va a llegar su diciembre a estos marranos. Vamos a cerrar con lo que les dije que me pareció también exageradamente brillante en este caso. Y bueno amigos, aquí lo tenemos ya. No voy a interrumpir en todo el minuto 43 que dura esto, para que lo puedan disfrutar ustedes con la mayor tranquilidad posible y puedan entender absolutamente todo lo que ha sucedido. Ya sobre el final o cuando finalice este clip, les doy una pequeña opinión. En uno de los apartados de la Real Federación Española de ¿Quién fue el Fútbol. culpable de lo ocurrido el otro día? Lobo. ¿Quién tuvo la culpa de lo que pasó? Tiran los mecheros y tiran todo eso. Ya está, ¿no? Esos son los culpables. Ya está. No, ya está, no. Ah, no. Hay que ver ¿Qué? cómo ha reaccionado la persona. Por favor. Claro, él tiene la potestad de coger todas las cosas, No me lo creo. enseñarlas y hacer lo mismo. No seamos... Entonces, lo que pasa que es el Real Madrid. El Real Madrid, en una rueda de prensa inventata, te puede quitar hasta una sanción. Es una rueda de prensa inventata. Mira, de verdad, es que Pero como no es inventata, es una cosa que ha sucedido, cada uno tiene. Pero no me vayáis a machacar, por favor. No, yo simplemente quiero una duda. la posibilidad de Quiero decir que me desuelva. creo que Simeone... Luego, deja un poco a los demás. Deja un poquito a los demás, por favor. Tú has dicho, es que llevas hablando 10 minutos o 5 minutos. Deja un poquito que hablemos los demás y que no sea tu opinión siempre. Tú has dicho que alteración del orden público, lo que hizo Courtois. Jugadores... No, contéstame, sí, ¿no? Cuando un señor se quita una camisa, cuando un señor se quita no tuvo el comportamiento cuando un señor, que tiene déjame el hablar, profesional. Lobo, por favor. Cuando un señor se quita la camiseta y la muestra hacia el público perdiendo en el Bernabéu, el Bernabéu entero, ¿eso qué es? ¿Pero eso quién lo hizo? ¿Eso qué es? Leo Messi, por ejemplo. Y aquí se ha aplaudido. Aquí se ha aplaudido. Sí te puedes reír. ¡A Leo Messi, por favor! No. En esto. Oye, si le han yo dicho es que muérete. tú has dado- No. ¡Muérete! No hace falta añadir realmente mucho más. Creo que ha quedado en evidencia que este señor es un sinvergüenza. Hay que decir, no, que el Real Madrid te puede hacer no sé qué en una sanción porque es el Real Madrid y no sé qué. Hay que ver cómo reaccionó Courtois, que no sé qué más, con sus palabras estúpidas. Y resulta que él justifica lo que para muchos es una provocación, que fue Leo Messi sacarse la camiseta y mostrársela a la grada del Bernabéu, en una liga que por cierto terminó ganando el Madrid, y le quedó la propia cara de payaso a este señor. Y él dice que lo hizo porque le estaban diciendo muérete. Casualmente las mismas palabras que segundos antes de la celebración del gol y del lanzamiento de objetos le dijeron a Courtois. Y es que para él, como es el Real Madrid, como es el portero del Real Madrid, esto es sencillamente, no tiene ningún tipo de validez. Me parece sencillamente asqueroso. Ha estado brillante José Félix Díaz, como creo que es la primera vez que coloco un video de él con el que me siento tan satisfecho, porque él no es uno de los periodistas de mi agrado precisamente, pero creo que ha estado sencillamente brillante y demoledor. Le ha puesto en su sitio de la manera probablemente más bestia que podamos imaginar, y yo creo que esa es una realidad que todo el mundo debe tener en cuenta. Y bueno, realmente creo que no nos quedaría asombrarnos, porque ya hemos vivido escenarios como este infinidad de oportunidades y sabemos que siempre va a ser lo mismo, una doble vara de medir. Y es que mira, el escenario se presentó perfecto para que lo dejaran en ridículo de la manera más bestia imposible, además de la manera como él ridículamente intenta justificar todo de un lado y como todo le parece gravísimo del otro. Pero bueno, ya sabemos cómo es esta gentuza, pero me alegra muchísimo que haya gente como José Félix que tenga memoria y que esté ahí, que les haga frente y los ponga en su sitio, porque me parece
increíblemente interesante. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.